es que van poniendo los procesos, son actividades que van a realizar, que van a tener, que van a generar un valor agregado. Y lo están poniendo como un objetivo. Lo están poniendo así como si fuese mejorar la calidad del producto. Y no, tiene que ser una actividad, algo que se repite y que hacen constantemente en la empresa. Por ejemplo, eh, compras de suministros, algunos pusieron, o gestión de las compras de suministros, también le fui corrigiendo cómo se expresan en eso, ¿sí? Normalmente lo expresamos con sustantivos que preceden de verbos, así como, eh, ¿cómo decirle? Análisis, eh, ¿cómo es? Determinación, gestión, siempre empiezan con esos sustantivos para que vayan describiendo el mapa de proceso, ¿verdad? Le fui diciendo, ahora tengo un séptimo trabajo. Eh, no redactarlos como objetivo, ¿verdad? Tipo, como para dar un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, alguien me puso que brindar empleo teniendo en cuenta títulos universitarios es como si fuese ese un proceso. No, eso es un objetivo que tienen, ¿verdad? Debe ser, no es brindar empleos, el proceso misional acá. En todo caso sería contrataciones, y después vamos a ir describiendo. Eso por un lado. Y lo otro es felicidades a los que utilizaron bien lo de la codificación que habíamos hablado. Sí, yo dejé en una proforma como si fuese subproceso uno, y ahí ustedes tendrían que haber puesto el código que iba a tener ese proceso, ¿verdad? Ese procedimiento. No obstante, no se preocupen hoy con la clase de hoy que vamos a ver cómo se hace un flujograma. Van a entender muchísimo mejor cómo tiene que estar expresado el nombre del procedimiento dentro del mapa de procesos. Así que voy a compartir con ustedes la presentación el día de hoy de nuestra parte práctica. Bueno, contemos esto. Sí, veremos procedimientos y flujogramas. O sea, dentro, cómo se define un procedimiento, ¿verdad? Que ustedes ya lo nombraron, o la mayoría ya, 7 grupos ya nombró ese procedimiento en su mapa de procesos, y ahora tenemos que ver el procedimiento en sí y les enseñaré a hacer un flujograma. Primero definir procedimiento, hay una diferencia, estamos hablando de proceso, y ahora les cambio de palabra procedimiento, y no son sinónimos, atiendan por favor que no son sinónimos, ¿verdad? Procedimiento es el conjunto de acciones o operaciones que tienen que realizarse de la misma forma para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias y constantemente o cotidianamente. Tiene que hacerse. Si se hace una vez al año, bueno, entonces igual se hace una vez al año. Siempre, todos los años se hace. Por ejemplo, el procedimiento de control de inventario que se hace. Algunas empresas hacen una vez al año, otras hacen cada 2, pero se hace sí o sí. O un procedimiento que habíamos visto un mapa de procesos nosotros de una empresa de, que era de una empresa de ropa, y corte. Corte es el proceso, el procedimiento es el del corte que se va a describir después, y eso hace todos los días. Hay gente que está haciendo el corte, hay gente que está haciendo la confección, hay gente que está haciendo, eh, están cosiendo, que están planchando, que están tiñendo, que están empaquetando, ¿sí? Esos son diferentes procedimientos. El procedimiento va a describir cómo hacer ese corte, cómo hacer ese baño, cómo hacer esto, ¿verdad? Entonces, la diferencia en sí es que los procesos son generados por voluntad del logro de una finalidad. O sea, el objetivo es que se tengan ya los moldes de los vaqueros, por decir una tienda de ropa de vaqueros. Y los procedimientos son los pasos claros. ¿Cómo vas a hacerlo? Bueno, primero vas a marcar con tal molde, luego vas a dibujar, después vas a cortar siguiendo la línea, después vas a eh, acumular todos en la caja que dice cortados y cosas así, ¿verdad? Entonces, el paso a paso
para completar la tarea, para completar la actividad completa, ¿verdad? Las actividades y las tareas para completar esto, ¿no? Algunas definiciones, siempre es muy interesante como encabezado, como título a un procedimiento que ya diga algunas cosas. Por ejemplo, el propósito. Una pequeña declaración de intención del documento. Por ejemplo, este documento, este manual de procedimientos, normalmente describe el procedimiento que se sigue para fabricar vaqueros. ¿Sí? Un propósito que explique eso. El alcance, hasta qué nivel es aplicable el procedimiento. El procedimiento alcanza desde, desde la recepción de materia prima hasta el empaque de la materia prima, del producto terminado o del producto semi-terminado. Definiciones o un marco teórico listado de los conceptos claves mencionados en este documento. Por ejemplo, si en el documento estoy hablando de colorante azul, bueno, colorante azul, ¿qué es? Y es el colorante utilizado para bañar, que es de la marca Vecro y con el código tanto, ¿verdad? Para que no se confundan y utilicen el rojo, ¿verdad? Bueno, no van a ser daltónicos tampoco, pero entre rojo y celeste el colorante es muy parecido, ¿verdad? Eh, bueno, dice que será el marco teórico de todo el documento, obviamente. Una referencia es que dice cómo se relaciona este procedimiento con otros procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, una referencia es recepción del procedimiento de importación o está relacionado al procedimiento de empaque, ¿verdad? Porque termina en la producción y va al empaque. O lleva consigo el procedimiento de mejora continua o de auditoría de la calidad, que va a estar auditando todo este procedimiento que se haga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es otro procedimiento que tiene relación a este, o que está relacionado, o que va a compartir estas actividades. Responsabilidades, por supuesto, ¿quiénes van a hacer, verdad? No el jefe que va a ver que se haga bien, sino la persona que directamente va a hacer eso, ¿verdad? Sería los costureros y costureras de la fábrica, ¿verdad? Los empleados de la fábrica, el encargado de teñir, el encargado de suministro. ¿Quiénes van a ser exactamente los que van a hacer quienes van a actuar en este procedimiento? Se suele poner las áreas también. Área sería producción, administración y suministro, por ejemplo. Las áreas también se suele poner. Pero no es lo mismo áreas que responsabilidades. Responsabilidades son exactamente quién va a hacer. No, tampoco poner Norma Cáceres, pero sí poner eh, costureras uno 2 y 3, ¿verdad? O costurero del puesto 8, ¿sí? Que ahora es Juan González, pero mañana puede ser Norma Cáceres, ¿verdad? Pero es un costurero del puesto 8. Bueno, espero que se estén entendiendo los ejemplos. Con el ejemplo clarito que tengo. Requerimientos también, bueno, ¿qué es lo que se tiene, los recursos que tiene que llevar, ¿verdad? ¿Qué tipo? Requerimientos deben haber tijera, debe haber tal o cual material, tiene que generar tal y cual documento, ¿verdad? Luego las actividades, ¿qué es la actividad? La actividad exactamente es lo que tiene que hacer: cortar, medir, dibujar, ¿entendés? Un verbo normalmente, bueno, normalmente en infinitivo, pero puede ser, puede ser también un poco más imperativo. Dibuja, corta, ¿sí? La tarea al desarrollo de estas actividades específicamente, o sea, tipo ya más descriptivo. La actividad es cortar o corta. Mejor cortar. Y la tarea sí, decir, corta de esta manera siguiendo tal y tal parámetro, generando esto. ¿Sí? Ya es mucho más descriptivo, ya es totalmente un manual. Y la regla, bueno, forma parte de los manuales internos, reglamento interno,
Evidentemente la regla que usa Levi's para hacer sus vaqueros es una, ¿sí? Para, ellos tienen ciertas normas un poco más exigentes que la que va a tener After Six, ¿verdad? Y After Six te va a decir que corten según el molde. En cambio, Levi's te va a decir que corten según las especificaciones técnicas de la norma 84. Y se tiene que ir el operario a buscar la norma 84 y decir, ah, mira, se corta de esta manera. Es un poco más, es un poco más de acuerdo a las políticas de la empresa. Bueno, para una mayor eficiencia el diseño del procedimiento, diseño de los procesos. Diseño del proceso es hacer el procedimiento, ¿verdad? Si habíamos quedado. Las actividades que se pueden seguir es primero determinar los productos, clientes y grupos de interés. ¿Quiénes van a actuar? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los partícipes de esto? Y quiénes están interesados en el producto que salga. ¿Verdad? Después los insumos y proveedores. Necesito tela, necesito tijeras, necesito los moldes, necesito esto, aquello. Definir las actividades. Bueno, ya dijimos, corta, cose, mide. ¿Sí? Esas son las actividades. Las tareas dentro de esa actividad. Bueno, coser no es, cortar no es solamente empezar a cortar, sino que también incluiría agarrar con la mano derecha la tijera que está en el cajón, tal cosa, y con eso seguir la línea, bueno, es un poco más descriptivo, ¿verdad? La tarea que va, que desengloba un poco más. Vamos a ver los ejemplos porque muchas veces no es tan necesario dar tantas vueltas por eso. A veces son la misma cosa, a eso lo que voy. Bueno, los informes que tiene que suministrar, cuando, por supuesto, cuando termina, tiene que anotar. Y hoy corté 172 vaqueros o jeans, ¿verdad? O pantalones, 172 pantalones. Y tiene que anotar en algún lugar, en una hoja de producción, ¿sí? Que tiene que recibir también cuando viene alguien y dice, hoy teñí 72 metros cuadrados de tela. Y bueno, cada un metro cuadrado es un jean, entonces corté 72, ¿sí? Y hay que definir los formatos de entrada. Eso vos mismo le tenés que hacer cómo tiene que ser la planilla donde van a anotar esas cosas. O como muchas veces ocurre, el jefe tiene que irse y traerle un cuadernito a Bonflex doble raya para que anoten y le digan al bolígrafo para que anoten, ¿sí? Como el libro de novedades, ¿verdad? Bueno, dentro de todo lo que sería el procedimiento y el manual de procedimiento que vamos a hacer, lo primero y más divertido es hacer un flujograma. Siempre me acuerdo que dónde lo que yo aprendí a hacer flujograma, ¿verdad? Me preguntaba yo cuando estaba haciendo ya en el trabajo. Y dije, "Tía, yo aprendí esto acá en el trabajo nomás luego. Y me intentaba acordar en la facultad, ¿quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Y está muy disperso como se explica. Probablemente ya lo habrán dado en PCP, Plan y Control de la Producción, un tipo de flujograma o diagrama de flujo o fluxograma de producción, de producción en fábrica, con ciertos parámetros y ciertos indicadores, ciertas normas que utilizar y cuáles son los diseños, iconos que utilizar, la simbología. Después puede ser que la vean también en gestión de la calidad, ¿verdad? Que la ISO 9001 tiene también su norma de qué simbología utilizar. Creo acordarme también que lo he visto, lo había dado también en, ¿cómo es que se llama? Diseño de proceso de manufactura. Y también se da un poco en informática, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito en varias materias y al final a la postre cuando me tocó en el trabajo hacer y trabajar en esto no entendí, no sabía de dónde sacar, no sabía qué bibliografía y tuve que empezar a ingeniármela sola, solo en en esto, ¿verdad? Entonces, por eso que decidí, voy a enseñarle a los chicos bien ya cómo se hace un flujograma, que aprendan, vamos a evaluar, le va a salir en el examen, le va a salir en el trabajo práctico y que ya sepan, ya una capacidad que tienen que tener y que tengan ya definido.
Entonces, bueno, como habíamos dicho, es flujograma, diagrama de flujo, fluxograma, también le dicen con X, qué horrible palabra, pero también le dicen así. Es una muestra visual de los pasos a seguir, el paso a paso dibujado de manera que cualquiera pueda entender, con ciertos símbolos que tienen que ser consensuados entre el diseñador del procedimiento y el operador del procedimiento, ¿verdad? El que realiza el procedimiento. Lo que le digo, hace que sea más sencillo en el proceso identificar las entradas, salidas, los clientes y qué tiene que hacer para que se ubique el mismo operario, cómo es su trabajo. Y luego, como a mí me parece realmente ridículo un manual de procedimientos que no tenga un flujograma, pero existen. Existen los manuales de procedimientos que no tienen flujograma. El flujograma es como la descripción, como dice nuestro epidemiólogo se quiera, te dibujo, ¿verdad? Bueno, te dibujo, ahí está, estas son tus actividades dibujadas. Si ahí no entendés, mi rey querido, ¿verdad? Así le dijo al periodista, tema mediocre también, ¿verdad? Bueno, el- entonces también ahí nosotros podemos ver dónde hay problemas, qué actividad exactamente, ni siquiera qué secuencia o qué trabajo, sino que qué actividad dentro de su trabajo es la que está dando un punto crítico o la que está dando un cuello de botella o el que está teniendo un problema. Entonces vos te vas exactamente a esa actividad. E inclusive te das cuenta que le puedes sacar. Esa sería la optimización de ese procedimiento. Bueno, el flujograma está bien dibujado. Bueno, ya hablé, vamos a dibujar. Vamos a ver cuáles son los dibujos. Vamos a ver cuáles son la simbología. Eh, Símbolos de los mapas de procedimiento o flujogramas de proceso o flu- fluxograma o diagramas de flujo, un manual de procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Varios nombres que le podemos decir. Lo que quiero que quede claro es una cosita. Esto lo definen en la organización. Sí, la ISO 9001 tiene una norma y tiene una simbología específica. Hay otra simbología específica en los flujogramas que utilizan mucho los ingenieros informáticos también. Hay una simbología específica que utilizan los entes públicos en el MESIP. Hay una simbología específica para ciertas normas específicas. Pero realmente cuando ustedes diseñen un flujograma o ahora en el trabajo práctico la semana que viene, lo podrán hacer con una norma que decidan, no vamos a ser muy cuadrados, que solamente así se hace. ¿Entendés? No, el objetivo del programa es que se entienda un procedimiento, que se grafique un procedimiento. Ahora, ¿cuál es la simbología que usas? Yo les voy ahora a enseñar una que yo recomiendo, que es la que yo apliqué años de mi vida para hacer flujogramas y manual de procedimiento y que es muy sencilla porque está todo en Office, en Word, en Excel está todito. O si quieren bajar el vicio tiene una simbología muy parecida a la del Excel. No es igual, no es idéntica, pero es parecida. Hay otro programa que se llama Visagi, también que usé mucho yo alguna vez. Tiene otra simbología distinta al vicio, pero también es medio parecida. Y así sucesivamente. Así que para hacer flujograma, les voy a enseñar la simbología que yo recomiendo, ¿verdad? Una bien universal y sencilla, que es la que voy a evaluar en el examen que lo sepan usar también, ¿verdad? Pero desde ya les digo, esta no es la única simbología, esta no es la regla universal, no es el principio básico y fundamental y no vamos a ser cuadrados, ¿verdad? Como se nos acusa de ser a los ingenieros, ¿verdad? Bueno, lo primero es hablar de los óvalos. Los óvalos o circulitos, muchas veces son circulitos, elipses, óvalos, van al final y al inicio de un procedimiento y se llaman inicio y fin, ¿sí? Es como para decir de un punto a otro punto o de un circulito a otro circulito en este caso. Yo normalmente el circulito de inicio es verde y el circulito de final es rojo, porque es lindo. No es que sea una regla tampoco. Seamos raros. Rectángulos que es una actividad, una tarea, una operación, así tiene que estar en verbo infinitivo, en verbo imperativo luego, ¿entendés? Dibujar la tabla, medir
no sé cómo se llama, el, la- el largo del pantalón, ¿sí? Tiene que decir exactamente lo que tiene que hacer. La flecha que es para unir dos rectángulos o dos actividades para que esto te indique el camino y el flujo que se sigue, ¿verdad? Eh, a veces podemos numerar paso uno, paso 2, paso 3 o uno, 2, 3 y la flecha va a ir del uno al 2, del 2 al 3. Vamos a ver ejemplos que vuelven, hay flechas que vuelven también o que salen hacia otro lado, ¿verdad? Pero nosotros seguimos el flujo con la flecha, gracias a la flecha. Diamantes es uno de los símbolos o elementos más utilizados, que es para dividir en dos una flecha o para tomar una decisión. Cuando se toma una decisión fácil de sí y no, ¿sí? Tipo, está, cumple con la norma de calidad o con las especificaciones técnicas este pantalón. Sí, pasa empaque, no se rechaza, ¿sí? De este salen dos flechas, el sí y el no. Si salen más de dos, ya probablemente esté medio mal hecho en los flujogramas, pero muchas veces se puede entender igual. Luego los paralelogramos, a ver, Mate 2 reestudiamos para el ingreso, ya sé, rectángulos son paralelogramos. Bueno, paralelogramos no rectángulos, entonces podemos llamarle, ¿verdad? Pero los diamantes también son paralelogramos, bueno, paralelogramos no rectángulos acostados sobre un lado, ¿sí? Vamos, le voy a mostrar ahora, porque podemos ser muy técnicos, muchos tecnicismos podemos entrar en geometría plana, ¿verdad? Bueno, los más usados, los que yo recomiendo, los más sencillos, los más útiles, y con esto ya se puede representar un montón de actividades. Realmente son contadas con los dedos de una sola mano las veces que no me bastaron con estos símbolos. ¿Sí? Bueno, el primero habíamos dicho, elipse, óvalo o círculo, ¿verdad? Puede ser un circulito nomás también, ¿verdad? El que da el inicio del fin. Como yo les dije, yo hago verde cuando es el inicio y rojo cuando es el fin. No es una regla, pero queda muy lindo. ¿Sí? Eh, bueno. Luego tenemos la caja o rectángulo, que es la que marca la actividad en sí. Cada actividad o tarea debe incluir siempre un verbo de acción. Si no se puede escribir lo que está acá, lo que se hace en este momento mediante un verbo o una acción, probablemente no sea una actividad o no sea una tarea, porque no tiene un verbo o una acción. Probablemente pueda ser tengas que usar un rombo o tengas que usar un símbolo de entrada o salida. Bueno. Sí, acá es lo que vamos a escribir lo más importante, ¿sí? Cortar, medir, ¿verdad? O mide, o corta, ¿verdad? Le dije puede ser infinitivo como puede ser imperativo, ¿eh? Em, ven como ahí ya tenemos una regla que varía, depende del gusto de cada uno, ¿verdad? Me acuerdo que en un lugar donde trabajé, componer en infinitivo está excelente, súper bien, y otros me dijeron, en otro lugar donde trabajé, no, no pongan imperativo, ponen imperativo, pone... costurera corta la tela de esta manera, mediante tal objeto, mediante tales parámetros. Después dice abajo, costurera 2 cose lo que cortó la costurera uno de tal manera, según tal parámetro. Entonces, bien imperativo, ¿viste? Corta, cose, mide. Nada mal, ¿verdad? Me parece un poco violento, pero nada mal también porque muchas veces estamos trabajando con gente no muy preparada que hay que darle las órdenes claras y sencillas, ¿verdad? También, ¿verdad? Perdón por ser así, pero es la verdad, es la experiencia la que está hablando. Bueno.
Rombo, como habíamos hablado, este es para tomar una decisión de signo. El rombo va a venir de este acá, por ejemplo, cuando terminado el pantalón, ¿verdad? Coser, ¿verdad? Cose o coser. Y acá va a decir, cumple con los estándares de calidad. Sí, baja. No, vuelve atrás, por ejemplo. Es un clásico que vuelve atrás. Cuando no, entonces hasta que cumpla el estándar de calidad. Déjame mostrarles. Bueno, la flecha del camino, ¿verdad? Que es para unir todos estos dibujos, no puede estar suelto. Este no puede estar suelto, tiene que estar unido y mediante una flecha unimos. Bueno, estos son los símbolos de entrada y salida. Cada uno simboliza un tipo de entrada, un tipo de salida, ¿sí? Este, por ejemplo, es salida de documento. Está explicado más adelante, no se preocupen. Y si tienen alguna duda, les voy a mostrar cómo aparece en el Office. Salida de documento, ¿sí? Cuando, por ejemplo, le había dicho, la costurera tenía que anotar cuántos vaqueros hizo, cuántos pantalones cosió en ese día. 72 pantalones azules. Ese es un documento, una planilla de control. Puede ser un documento de entrada, también puede ser, o un material, puede ser que acá le ponemos metros cuadrados de tela, ¿sí? Azul, llega al metro cuadrado de tela azul que tiene que coser y tiene que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Este es cuando es almacenamiento de información en disco duro, tiene como la forma de un disco duro, tiene ¿cómo sé si es un disco duro, un SSD, ¿verdad? Pero bueno, es cuando se guarda la información en una computadora, en un servidor, se carga la información virtual. Y estos elementos de entrada y salida también que pueden ser de insumos, productos o, bueno, documentos de información, no, mejor si son insumos y productos. Bueno, luego están los conectores. ¿Qué pasa? Vos normalmente estás haciendo en una hoja y tu procedimiento, tu actividad, tu programa sigue y tenés que pasar a la siguiente hoja. Entonces ahí pones un circulito o este también es muy lindo y le pones ahí 2. Le pones A. Y en la siguiente hoja empezás un inicio con un A. ¿Sí? Entonces ya se sabe que va, que cuando termina esta actividad vaya. O si demasiado ya te mezclaste todo acá y tenés que volver hasta aquí, entonces le pones nomás A, qué boludo. Le puedes poner acá A, le puedes poner acá A, perdón. Le podrías poner así. Entonces acá A. De ahí vuelve, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. O directamente si hay que ir a otro proceso, ¿verdad? Por ejemplo, te dicen, bueno, de ahora en más este pantalón va a ser la mitad azul y la otra mitad rojo, entonces tiene que volver al procedimiento de tintura, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, véase proceso de tintura o proceso, si es que codificaron bien, véase MPM2S35, ¿entendés? Entonces directamente vos te vas y vas a ese directo. Bueno, eh, let's practice some English. Los símbolos usados nuevamente tenemos el símbolo de finalización o inicio, ¿verdad? Que se pone al inicio, fíjense que está en lilita, que es el inicio, y el último está en gris, que es el final, ¿verdad? At the end tiene que decir este, ¿verdad? Y este at beginning, igualitos, ¿verdad? Las flechas, que como habíamos dicho, indican el orden y van de uno a otro y siempre tienen que ir. Cuando llegan las flechas que lleguen a la parte superior o en algunos costados, en algunos casos al costado, ¿verdad? Y cuando salen tienen que salir de la parte inferior o de uno de los costados, ¿sí? No puede salir una flecha casi y entrar de esta manera, ¿ok? No tiene sentido. Tiene que
salir de abajo, lo normal, ¿verdad? Vamos, hay veces que salir de abajo y entrar arriba, ¿sí? Bueno, igual no es este el caso. El diamante de decisión, ¿verdad? Siempre es una decisión. O sea, yo recomiendo demasiado se van a complicar si son decisiones distintas así o no. ¿Es rojo? Sí. ¿Es azul? No. No me pongan en uno solo. O sea, ¿es rojo o azul? Y después si es verde. Entonces ya te caga todito tu procedimiento. Siempre pongan cuando va a ser de sí y no nomás. Nuestras decisiones, ¿verdad? Te hice una pregunta de sí o no nomás. No hacía falta que me divague 2 horas, ¿verdad? Imagínate si le es un abogado. Bueno, como habíamos dicho, el paralelogramo no rectángulo y acostado sobre una cara, no sobre un vértice, ¿verdad? Paralelogramo. Vamos a dejar de ser muy quisquilloso con esto, ¿verdad? Em, el material que entra, el insumo, ¿sí? Para insumos, ¿sí? Entra insumo, entra documento, entra información, ¿sí? Para tomar justamente esa decisión. Entonces, si fue una decisión de cumple con los estándares de calidad de la norma, acá tiene que ser norma Cáceres, voilà, norma 32. Bueno, no cumple y sale, se puede ser rechazado. ¿A qué? Ahí cometí el error de concepto que acaba de decir, ¿no? No cumple y se rechaza. ¿Sí? Este es no. Este es no. Sí cumple y bueno, acá tenemos un símbolo que la verdad que yo no habré usado nunca, ¿verdad? Este hexágono, que es lo que te prepara para el siguiente proceso, ¿verdad? O sea, de tipo preparación o algo por el estilo, ¿verdad? Como sería, eh, eh, prepara los materiales para el siguiente paso, ¿sí? Eh, organiza el lugar de trabajo o desocupa el lugar de trabajo para que venga la siguiente persona. Acuérdense que tenés línea de producción, ahí el producto pasa por personas o las personas pasan por el lugar donde está el producto, ¿verdad? ¿Sí? Así que, así que podría ser que la persona tenga que limpiar su lugar de trabajo y retirarse ahí para que entre otra persona. Bueno, ¿cómo se genera un documento? Este es para documentos con como una banderita acá. Hay un símbolo parecido que es, vamos a verlo más adelante, que es multidocumentos, que va así, tiene más de uno. Y por supuesto al final, el del final, ¿verdad? Normalmente en los exámenes solemos pedir que hagan un flujograma y utilicen por lo menos 4 de estos símbolos. El de inicio-fin es uno, entonces después ven el gabarito, ¿verdad? Ya ahora ya están acostumbrados a, como a el gabarito, ¿verdad? Entonces yo le pongo así en el gabarito. Utilizar 4 símbolos distintos. 5, poner 5. Entonces 5, vale 10 puntos, 5 símbolos distintos. 2 puntos cada uno. Bien usados. Entonces, usó el de inicio final, acá tiene un punto. Usó la flecha, acá tiene otro punto. Usó el de proceso, acá tiene otro punto. Usó un diamante, tiene otro punto. 1, 2, 3, 4. Y por último le documento 5 puntos, ¿sí? Lo normal. Ahora, si usan más, no van a tener puntos extras. Van a tener todos los puntos, pero no extras. Antes de los ejemplos, veamos los beneficios, las utilidades de esto, ¿verdad? El procedimiento, el proceso en sí, luego se entiende mucho mejor, más que leyendo un texto, ¿verdad? Más otra para personas tan familiarizadas con él, ¿verdad? El que les había dicho, ¿verdad? Ese que era diciéndote dibujo. Los agentes involucrados al observar pueden llegar más fácilmente a acuerdos sobre los pasos a seguir. Pueden decir, mira, el mismo operario le dice, bueno, ¿y cómo haces? Hace así, le dibuja y le dice, mira, este hago al pedo, te dice. Así, así coloquial como lo digo. Este es el pedo, está Inge, te dice. ¿Entendés? ¿Para qué hago esto, Inge? Te pregunta. Y vos decís, esto sirve porque genera tal cosa.
Ah, o sea, tenés que cuidar ese paso a paso. Lo mismo que dije, tanto el Inge o el que diseñó como el operario como o algún gerente puede agarrar y decir, mira, esto se está haciendo mal, se está haciendo bien. ¿Sí? Cuento un caso de una optimización de un procedimiento que cuando estaba haciendo era un proceso de facturación. La factura era quintuplicada. O sea, la blanca, creo que ya conté en la clase pasada, en la primera clase que vimos eso. La blanca era para el cliente, ¿verdad? La factura blanca para el cliente. Perfecto, no sé. Después queda la amarilla a contabilidad. Ah, bueno, perfecto. Va a tesorería y tesorería registro y va a contabilidad para el libro contable. Perfecto. La celeste se va a depósito para que ellos puedan seleccionar el documento y traer. Ah, bueno, entonces después tiran, no, después tienen que guardar. ¿Y para qué van a guardar si ya sé? O sea, no, porque un documento contable de 5 años que tiene que ser. Ah, bueno, perfecto, bueno, está. Y la verde solemos juntar acá nomás. Era quintuplicada al pedísimo la factura. Con cuadruplicada al pedísimo, con que sea triplicada era más que suficiente. Demasiado papel ya estaban haciendo, al pedo. Entonces, eso se identificó gracias a que se tuvo que hacer un manual de procedimiento en el cual diga qué hacer con cada una de las facturas. El documento, salían 5 documentos, entonces tenían que salir uno acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá, ¿verdad? Y a dónde iba y no había ningún lugar. Como dije, los mismos agentes que intervienen, y sacan muy linda palabra, operarios, funcionarios personales, empleados, ellos mismos identifican el problema o se dan cuenta de la forma de mejorar, ¿sí? No hace ni falta ese extra. Era una de mis conclusiones de mi tesis. ¿Verdad? Mi tutor me dijo, esto pone, perdón, esto, esto. Em, es útil para establecer indicadores operativos, ¿verdad? Claro, decir, sí, si llega hasta esta actividad, hasta este paso, en 30 días está haciendo bien el trabajo. Entonces estamos mejorando la eficiencia de nuestro procedimiento, de nuestro proceso productivo. Copias y pegas cuando quieras hacer un proceso nuevo, porque facilita el diseño de nuevos procesos. Apoya la formación del personal, claro, y le permite mejorar la gestión de la organización. Y no sé si deberíamos decir que está incluido en este, pero si falta hoy Juan González, le traigo a María Benítez y le digo, mira, acá está el flujograma de lo que hace Juan. Ah, sí, yo le suelo ver luego lo que hace. Bueno, acá tenés para que no te pierdas ningún paso, porque hay muchos pasos que no pueden ser que no se ven, porque Juan hace automático, ¿verdad? Entonces, acá tenés. ¿Sí? Extremadamente necesario en el último año. ¿Por qué? Porque las ausencias por COVID, por cuarentena, por falsos negativos, porque está esperando para tener turno para hacerse el hisopado, porque se está esperando que salga el resultado de su hisopado, no la tienen en el 154, está haciendo que haya mucha ausencia en lo laboral. Y si vos tenés un proceso importante como una producción de un bien y una sola persona sabe hacer, tiene que tener por lo menos un paso a paso de cómo lo hace para que pueda ser reemplazado. Buscamos como objetivo un flujograma manual de procedimientos más, dicho, de una gestión por procesos, hablando a grandes rasgos, es muy importante para definir que nadie es imprescindible. ¿Verdad? Es muy feo decirlo desde el punto de vista del empleado, pero desde el punto de vista del empleador es muy importante que sepa que nadie es imprescindible. Otros símbolos, y verán luego que programa, luego dice, porque es utilizado, como le dije, por informáticos, ¿verdad? Otros símbolos, si quieren más símbolos, quieren completar más, no hay ningún problema, ¿verdad? Tienen inicio y fin, cinta perforadora, dice, pero bueno,
poco el ejemplo en este caso, ¿verdad? En los procesos, las actividades, un y un o, ¿verdad? En informática habíamos visto esto con, no con original, pues, bueno, un proceso predefinido, proceso alternativo, toma de decisión, si no, entrada y salida de datos, más entrada de datos, ¿verdad? Almacenamiento interno, acá está el multidocumento que se usa mucho también, el documento que ya le había dicho, lo que habíamos hablado de preparación, ¿verdad? ¿Sí? Almacenamiento de acceso directo, almacenamiento en disco duro, conector de fuera de página, ¿verdad? Está muy bueno esto. Conector para unir otro flujo, tarjeta de entrada perforada, nada que ver. Y las líneas de flujo. Más símbolos, ¿verdad? Les voy a mostrar después en Office cómo se hace. Bueno, con todo esto nosotros hacemos el diseño del flujograma, del diagrama de flujo. 20 minutos, aguanten olimpistas. Falta todavía. Eh, hay flujogramas de tipo matricial y tipo lineal. Los tipos matriciales son hermosísimos y muchas veces muy ordenados, pero difíciles de hacerlos hermosos y ordenados. ¿Sí? Si lo logras, te sale la gran... Si no lo logras, es un poco complicado. Por supuesto, dejo a criterio de cada grupo cómo quieran hacer. Eh, porque en cada matriz, en cada columna o fila, depende del programa que utilice. Yo normalmente lo hacía por columna, ¿verdad? Hay quién es la gente que interviene, quién es la persona. Es como que lo están fijos y el flujo va pasando por sus puestos de trabajo por ellos, ¿verdad? ¿Sí? Se puede correr arriba, abajo, izquierda, derecha, así como le había dicho, ¿verdad? Se recomienda más que los agentes estén de forma vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente imprimimos verticales las hojas, ¿verdad? Normalmente leemos un libro de manera vertical, no horizontales. Estar leyendo un manual de procedimiento y al llegar al programa tener que dar la vuelta a tu hoja te termina complicando las cosas. Y tipo lineal no se aclaran los agentes. Y es más fácil de construir porque es un flujo que va pasando de una actividad a una actividad. Más o menos ya lo había hecho en 2 o 3 diapositivas atrás. ¿Sí? Una abajo de otra, una después de otra. No se pasa hacia abajo, pues es después nomás. Pero al ser más sencillos, aportan menos información. Y menos información es más difícil la toma de decisiones. Y es recomendable cuando hay muchas personas participan, porque si no va a tener muchas columnas. Lo más claro, hubiese puesto ya el ejemplo ahí al lado para que se vea. Bueno, no importa. Después con los ejemplos vamos a ir viendo muchísimo. Un paso a paso, ¿verdad? Casa de herrero, cuchillo de palo, en este caso no. Cuchillo de acero, inoxidable, tramontina. Construcción de un flujograma, acá tenemos el paso a paso para que puedan construir un paso a paso, ¿verdad? Primer paso, enlistar las actividades que conforman el proceso. El siguiente paso es describir estas actividades uniformemente. O sea, vamos a poner, primer paso, coser. Y abajo, y después en el segundo paso vas a empezar a decir, bueno, cuando coses, ¿qué se hace? Se cose de esta manera, siguiendo estos parámetros. Después se corta porque así. Y vas describiendo las actividades, ¿verdad? Eh, Se identifican los agentes de Google Docs. Entonces vos le pones ahí al lado, ya le puedes poner, digamos, estamos garabateando y escribiendo en sucio en una hoja, ¿no? Entonces, paso uno, paso 2, paso 3, ya tenés los 10 pasos. Al lado del paso uno ya le escribiste qué es lo que hace específicamente. Y después ya le pones operario 2, operario uno. O inclusive ponerle Raúl, Juan, Pedro, si querés, no hay problema, ¿verdad? Después dibujar esta secuencia de actividades, ¿verdad? Que es utilizando los símbolos del flujograma, ¿verdad? Eh, añadir entradas y salidas, porque cada actividad genera un valor agregado, un producto, un subproducto, un semiproducto que va a pasar a la siguiente actividad, entonces va a haber una salida. Y esa salida muchas veces es una entrada en el siguiente, ¿verdad? Ya vimos los símbolos de entrada y salida, ¿no? ¿Verdad? Documentos y información.
Hace un repaso completo, ¿verdad? Y después una retroalimentación para mejorar el proceso que compartí con el mismo personal. Mira, ¿te parece que está bien? Y le explicas y te dice, no, acá me parece que tal cosa, o cómo es esto, entonces vos ya te das cuenta que estás haciendo muy complicado o estás haciendo mal directamente, ¿verdad? O cómo mejorar. Ahora sí, a lo que vinimos, a ver los ejemplos. Un humilde flujograma que es para hacer jugo de piña. ¿Sí? El inicio, círculo, eh, el de entrada de insumo, que es entrada de piñas, ¿verdad? Se extraen las piñas del almacenamiento, o sea, de almacenamiento vienen las piñas, sacaste piñitas de tu depósito, ¿verdad? O de la ladera, es el símbolo de entrada de insumo. Lo primero que haces es un lavado, ¿sí? Lo segundo que haces es un secado. Acá muestra algunos subproductos que salen, ¿verdad? Podría hacerlo así, ¿verdad? También. Este último está muy feo. Pero, sale agua caliente, agua, sale aire caliente en el secado. Y después una inspección de limpieza. Debería ser cuadradito este. Che. Bueno, hace una inspección de limpieza y decís, cumple con el estándar de limpieza, no, voy a aplicar hace rato, no, y vuelvo a entrar. O sea, hay que lavar de nuevo. Si este está mal así, tiene que ser recto acá. Pues tiene que ir de acá hacia acá. Si cumple, entonces pasa el corte, que sale y se desechan las cáscaras. Luego pasa un licuado, luego pasa un colado, después pasa un envasado y el final de nuestra actividad. Encontré algunos errores, chaca, ¿verdad? Le falta esto, este tiene que ser cuadrado, este tiene que ser cuadrado. Esto también le podemos agregar, queda muy bien, y este también tiene que ser un cuadrado. Bueno, ahí esta flechita que está mal acá. Bueno, pero es bastante sencillo, a ver si cómo hace jugo de piña. Creo que todos sabemos el jugo de piña, ¿verdad? ¿Sí? Algunos exageran. Bueno, vamos a uno un poquitito más complicado, ¿verdad? El claro ejemplo que dije que no recomiendo, que es dividir un diamante en varios que no corresponden a un sí o no, ¿verdad? Pero bueno, en este caso veremos que por el procedimiento en sí es útil hacer eso. Bueno, el inicio está en un, no sé cómo se llama la figura, un cuadrado de lados curvos, ¿verdad? Bueno, ni cuadrado, un paralelogramo de aristas curvas. Puede ser un circulito o una elipse nomás, ¿verdad? ¿Por qué complicarnos la vida? La primera actividad es adquirir un dispensador de jugo refrigerado con capacidad de 3 sabores. La segunda actividad es asignar agua de panela en vaso uno, naranja agria en vaso 2 y de caña en vaso 3. Panela es como un dulce de leche, un dulce de azúcar que, que se come mucho en Centroamérica. Bueno, y caña es caña, claro, también de azúcar, ¿verdad? Y mosto, ya de co. Y naranja agria, pepú, podríamos decir, ¿verdad? Acá está la muestra. Eh, bueno, vender los jugos. Cuando tenés la máquina, ya hiciste y vendés los jugos. Ahora, vos preguntas, ¿qué tipo de jugo quiere comprar? Y quiere jugo de caña, bueno, qué tamaño requiere? Sí, no debería ser 9 o quiere, lo quiere chico, sí, usar vaso pequeño 6 onzas. El cliente introduce $600, la máquina despacha esa cantidad. Fin. ¿Quiere tamaño chico? No. Entonces usar vaso de 9 onzas grande. El cliente introduce $1.000.
La máquina despacha la cantidad, fin. Lo mismo después para el jugo de naranja agria y de panela. Ahora lo que sí corrijamos este tenemos que corregir. Acá tiene que decir, dentro de estos rombos tiene que decir, vaso grande, vaso chico, sí, va a este. No, va al vaso grande. No tiene muchas opciones, ¿verdad? Vaso chico o grande nomás, sí, no. Bueno, ahí le corregimos un poquitito a la máquina cómo funciona. Pero me gustó este simpático de jugo, ¿no? Cómo se hace, cómo funciona la máquina de jugo. La actividad que tiene que seguir el cliente para comprar jugo. O el comprador, ¿verdad? El vendedor de jugo. Los tres ejemplos que vimos son flujogramas lineales, no matriciales. Ay, no sé nada de este, che. Dirección general de proveedura y servicio general, el procedimiento de adquisición de materiales. Bueno, el inicio, el- la elipse de inicio, leo que es departamento solicitante del material, es lo que pide, ¿verdad? Necesito empaque, empaque dice necesito más cajas de 20 por 20 centímetros o 20 por 20 por 20, ¿verdad? Cajas cuadradas de 20 centímetros de lado, ¿verdad? Cúbicas. Entonces, piden, pide material mediante una solicitud. Completa la solicitud y deja, ¿sí? Llega al almacén. Almacén B, ¿existe suficiente? Si existe suficiente, sí, surte el material, le da la caja al empaquetador, el empaquetador llega a la caja del empaquetador, el empaquetador ve, ¿es lo que necesito? No, me dio caja de 30 por 30, yo quería 20 por 20. No, entonces comunica la deficiencia del almacén, o sea, me mandaste mal, viejo. Va al B, acá tenemos nuestro conector, miren qué bien que queda, porque B, este iría aquí. ¿Sí? Entonces, almacén, ve el material requerido, tiene o no tiene, sí tiene, surte el material y lo representa así, ¿es o no es? Ah, esta vez sí es, utiliza el material, fin. Si no es de vuelta, va a volver a hacer esto. ¿Ves? No quiso nomás el que diseñó esto hacer una flecha así, porque ya tenía muchas flechas. Entonces le puso el conector BS. Está muy lindo. Bueno, sigamos nuestro procedimiento, vamos, cómo sigue nuestro flujo. Si no tiene el material suficiente en depósito, entonces solicita material mediante una regaicición de compra, no, mediante una solicitud de compra, seguro. Va al departamento de compra y el departamento de compra pide el material. ¿Sí? Va al A. Ahí el proveedor recibe la solicitud del material y surte de material. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el caso en el cual no, él le pidió, no, yo te pedí cajas de 20 o me diste de 30. Entonces revisa el almacén y dice, no, no tengo cajas de 30, de 20, solo de 30. Entonces ahí dice, bueno, ¿dónde ha de haber? Y si no hay, si hay acá, bueno, perfecto, seguimos. Si no hay, voy al proveedor, comunica al proveedor y entonces empiezo a trabajar la parte. Este sería como un subproceso de compra acá, ¿verdad? Así. Se entiende muy lindo, muy bueno está este. Todos los materiales dados hoy serán cargados al Classroom, no se preocupen. Van a tener para repasar. Inclusive el video de la clase. Matricial. Ven como cada columna es un agente dentro del procedimiento, que es el cliente, el vendedor, el cajero, empaquetador y contador. ¿Sí? Clásico. El cliente redacta una solicitud. Redacta una solicitud. El vendedor vende y genera una factura.
Una se queda acá, se queda otra factura va al cliente, el cajero le cobra de esa factura, genera otra factura. Acá debería de ser ticket nomás, no factura, ¿verdad? Porque factura luego. Tres facturas, ¿verdad? Una de esas facturas le da al cliente, el cajero, el cliente se va al empaquetador, el empaquetador controla y entrega al cliente el pedido. Pero antes ya el empaquetador recibió una de las facturas del vendedor y preparó el producto y el empaque, hizo el empaque. Y acá entrega al cliente. Al entregar al cliente, genera una factura que se va al cliente y otra se guarda. Esta factura se va al contador, quien registra la factura y va al procedimiento contable. ¿Sí? El cajero también al finalizar la jornada hace su arqueo de caja y remite al contador para que el contador tenga el control. De vuelta estoy encontrando unos errores que serían los de llamarle factura a todos los documentos. Todos los documentos que hacen Google se llaman factura. Que haya un círculo dentro del cuadrado significa algo. Veamos. ¿Tenemos círculo dentro del cuadrado? No, no tenemos círculo dentro del cuadrado. El, el círculo dentro del cuadrado lo que significa es que está habiendo otro procedimiento ahí adentro, ¿verdad? Pero podemos considerarle como que sean cuadrados nomás, ¿verdad? Suma y arquea, ¿verdad? Controla y registra, ¿verdad? Debería ser cuadrado nomás para lo que nosotros estamos dando, ¿verdad? Para la simbología que yo comparto con ustedes, sería un cuadrado nomás, no un círculo dentro de un cuadrado, ¿verdad? Para que quede un poco más clarito. Sí, buena pregunta. ¿Qué es ese símbolo raro que estoy viendo ahí? Bueno, como estaba diciendo, esta sí es factura, está bien. Y viene acá. Acá ya no es más factura, acá ya es, eh, o acá es ticket de compra. Acá sí es factura, y esa factura sí le viene, cuando le cobran recién le da la factura. Este ya no es más tampoco factura, este debería de ser nota de remisión o algo del estilo. ¿Sí? Y acá también puede ser copia de la factura. Siempre le llama factura al documento. Mejor cambiémosle los nombres a los documentos, tengamos cuidado que no sea así. Pero la factura ya le di al cliente porque le tengo que dar otra vez. Y el cliente, pobre cliente se va a su casa con tres facturas. No. Se va con un ticket, con una factura y con una nota de recepción sería. Esta podría ser nota de recepción. ¿Sí? Ticket de solicitud o copia de solicitud o prefactura, la famosa prefactura. Factura y nota de recepción, en todo caso. Confirma el visto bueno, ¿verdad? El recibido, mejor dicho. Bueno, para concluir, lo que le había dicho, el matricial queda muy facha, muy purete, es lindo, es en serio, muy ordenado cuando se hace bien y tiene mucha información. Pero imagínense lo difícil que fue hacer este programa. Re lindo, está re bien hecho, está reordenado, se entiende muy bien, dice muchísimas cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá utilizó este símbolo que es que, que como no puede sacar de un cuadrado, no puede sacar dos flechas, entonces lo que hace es mete una flecha, un conector que divide en dos pedazos, ¿sí? Está muy bueno. Y acá, ¿cómo se nota? A paso 9 de paso. Está buenísima toda la información, todo lo que dice, toda la recepción, los multidocumentos, el almacenamiento. eh, Están abreviados, LU, recibe FAO, ¿verdad? Factura al contado, ¿verdad? Después, o factura a crédito, FC, ¿verdad? Profe, por ahí hay un cuadrado que sí tiene dos flechas, el que está en la columna final, el ¿En segundo. serio? ¿Dónde? El que está en la columna final de la derecha, el segundo, De sección de pedido. sí. Tiene una Este. flecha en el costado.
Ah, Sí. pero ese es porque genera un documento nomás. No, 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 no. No, es que genera otra actividad. Archiva la orden de compra y fotocopia la factura al contado, debe ser, ¿verdad? Y, y este símbolo que es de archivo, de lo que dice archivo, ¿verdad? Y después remite esto, ¿sí? No, 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 como es que genera un documento, genera algo extra, ¿verdad? No, Pero no, no está mal ese. ¿qué dice? O sea, ¿qué significa que se está guardando en el triangulito? Almacenamiento, en algún lado se está almacenando. En un bibliorato seguramente es. Seguramente en un bibliorato, ¿verdad? Sí, Almacenan. pero pasa que después la siguiente actividad dice que remite los documentos y cómo va a almacenar y remitir. O sea que la fotocopia del FAO lo que sería que almacenar en el triangulito, digamos. No, mira. Ah, sí, la fotocopia lo que parece que almacena. Porque acá dice FAO original, dice. Ah, sí, sí. ¿Verdad? Tienes razón. La fotocopia almacena y el original remite. Perfecto. Sí, 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 tienes razón. Sí, pero bueno, no es un error que acá que salgan dos flechas, ¿eh? Porque una es lo que archiva. Yo haría en dos actividades, ¿eh? Archiva y después remite, fotocopia y remite, ¿verdad? Tres actividades, no en dos nomás, ¿verdad? Pero bueno, así eligió, se eligió hacer en su momento, ¿verdad? ¿Y Este qué era, era, qué significaba los dos? El rectángulo dentro del rectángulo. ¿qué era? A ver, que es un proceso predefinido. Ahí está, predefinido. ¿Sí? Un proceso predefinido era eso. Estado hecho antes. Es como predefinido, no, no dice mucho. Es como que estás obligado. Sí o sí tienes que hacer eso. ¿Entendés? Sí, algo así que es esencial en el procedimiento, ¿verdad? Eso más significa, ¿verdad? Como que la doble línea significa que es más riguroso, ¿verdad? Pero por ejemplo, en este ejemplo, si en vez de ponerle los dos rectángulos uno dentro de otro, solamente le uso un rectángulo, seguiría estando bien. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. O sea, esa es su política de la empresa, ¿verdad? La empresa dice que esto tiene una rigurosidad, la verificación tiene el pedido, pero puede ser que no. No, no hay ningún problema. No, no tengo ningún problema. Yo te digo, yo recomiendo que hagan con estos nomás, ¿verdad? Estas nomás son los símbolos que ustedes utilicen, ¿verdad? ¿Eh? Ah, no te puedo aprender tantos. Eh, bueno, quiero mostrar una última cosa. Ya, voy a cambiar de pantalla, ¿sí? Voy a compartir otra cosa. A ver, antes de terminarla. Ahí está, muy bien. Se ve mi Excel, ¿verdad? Sí Bueno, se ve. perfecto. Insertar. Formas. Mira, diagrama de flujo. ¿Este qué es? Un diagrama de flujo. En el diagrama de flujo el cuadrado es proceso. Proceso. ¿Qué habíamos dicho que era el rombo? Un proceso alternativo, el circulito, ¿no? Sí, una elipse. No sé qué. ¿Qué es este? Una decisión. ¿Qué es este? Datos de entrada, ¿verdad? Entrada de datos. ¿Sí? Proceso predefinido, almacenamiento interno, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hacen ya en el Office, ya te dice lo en el diagrama de flujo, qué significa cada uno cuando vas a usar. Así que la información la tiene, o sea, para elaborar esto no hay ningún problema. A ver, no, no, no. Vamos a hacer uno rapidito. Eh,
Rapidito un decir, ¿verdad? Hacer un decir. Pero dice cómo te figura, ¿no? Bueno, entonces, ¿saben lo que yo solía hacer? Ya dibujaba todito. Entonces yo tenía que copiar, pegar, ¿no? ¿Sí? Este que era preparar la clase del día. ¿Verdad? Este es mi procedimiento. No, de la semana. Este es mi flujograma de todos los días, de todas las semanas, para, para dar clases de gestión empresarial, ¿verdad? Editar texto. Tenemos, tengo los materiales. Bueno, así, tengo todo. Después, no tengo. Lo que voy a hacer es googlear o buscar en algún libro, ¿verdad? ¿Quién usa libros? Todavía hoy en día, ¿verdad? Mis anotaciones de cuando era estudiante, ahí, es decir. Le agrego las flechitas que me faltan. Ah, las flechitas es lo mismo. Control C, Control V, le ponemos. Lo que sí, después ustedes van a ir siendo más exigentes con su formato para que sea lindo. Yo pongo muy desalineado. Eh, resumir en PowerPoint. ¿Verdad? Está la información. Sí, ya tengo la resumo en PowerPoint, ¿verdad? Sí. Y así vamos haciendo. No sé qué más puede ser. Vamos a utilizar uno de... Ah, ya sé que les puedo mostrar que es muy importante. Este. No se olviden de guardar mientras van haciendo, ¿verdad? Guardar el PPT. Uno último y ya termino. Una cosa que hago siempre es practicar. Y por último, fin y relleno rojo. Espectacular, ¿sí? Entonces así quedó mi... Es más, de googlear yo puedo sacar una flecha que me dé la información que tengo que usar para resumir, o que vuelva acá atrás, ¿verdad? Que vuelva atrás la flecha de googlear, vuelva acá. Hay flechas de costado. Ya me emocioné ya. Ahí está, ¿ves? Excelente. Ya quedó mi programa. ¿Sí? ¿Por qué les muestro esto? Ya saben a dónde voy, ¿verdad?
inventó. Porque vamos a un séptimo avance, ¿verdad? Y el mismo avance que como el que tenían que entregar hoy, que es netamente para que yo vea que están trabajando y ya les corrija, no sea, no vaya a ser que pierdan puntos el día de la presentación final, que estamos a 15 días. Entonces, hagan un flujograma de un proceso misional, ¿sí? El caso de, vamos a ver voy a ejemplificar con uno de ustedes. El caso de mi gran amigo Miani. El chiquito Miani, por ejemplo, tiene una empresa en la cual una tiene, sus procesos misionales son una metalúrgica, entonces metalurgia y prefabricado y obras civiles, esos son sus dos ramas de procesos misionales. Entonces él puede agarrar en obras civiles y hacer realización de la obra, instalación eléctrica, puede usar Miani para que sea su proceso, su flujograma. Hace un programa de instalación eléctrica, donde el primer paso es recibir proyecto, el plano del proyecto. El paso 2 es ver los materiales que se necesita, generar, bla, 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 bla. Y en 10 pasos él puede resumir cómo se hace una instalación eléctrica. Pero usted todavía no dieron diseño de instalaciones industriales en uno, ¿verdad? Pero en diseño de instalaciones industriales uno se explica perfectamente cómo hacer eso. Entonces, va a ser un flujograma, como le mostré recién, puede hacer en Excel, puede hacer en otro documento que tenga, puede hacer en Word, los mismos gráficos están en Word también. Le puede cambiar los colores, puede hacer lo que quiera y va a explicar en los pasos que le requiera. Vean que sean 10 por lo menos, que no sean 3 pasos. Leer como mi flujograma de preparar mi clase, ¿verdad? Tenía 4 pasos. Ah, no, algo purete, algo lindo. Entonces él agarra un proceso misional y sobre ese hace el flujograma, ¿sí? ¿Les parece? Tarea para la próxima clase, hacer un flujograma de uno de sus procesos misionales de sus empresas. ¿Sí? Yo con eso le voy a corregir, le voy a decir si está bien y ahí ya si hasta ahí ya están todo bien, ya van a tener 9 de 10 ya van a tener en su trabajo práctico. Va a faltar la exposición, ¿verdad? La defensa del mismo. Bueno, bueno, ahí está. Gracias, Mati, por participar activamente. Y consultas, dígame, consultas. Profe, ahí en tu ejemplo, em, ¿puedo poner otra vez tu Excel, profe? Sí, voy a poner mi excelente. Yo mostré cómo se hace, hermano, es que esté muy bien hecho el mío, ¿verdad? Tengo que hacer 10 veces más o menos para que me salga perfecto. Pero decime. Ahí viste que vos hiciste la parte de googlear y Ajá. la flechita no tendría que haber salido de abajo o en qué caso se Ay, utiliza sí, eso. debería salir de un costadito o de abajo, pero mira qué feo que así sale abajo. Ah, Ahí podría ser, ahí está. Sí. Porque es el camino más corto nomás, pero es cierto, que salga abajo mejor. Como tiene que ser, como se explicó. No, puede salir de costadito, ¿no? Acá también puede salir. No va a estar bueno, mal. Pero sí. eso me olvidó. Gracias, profe. Sí. Estas cosas evitemos, ¿verdad? O sea, me pasó ya 2 veces que no pude evitar ese tuyo que cruzar las dos, ¿verdad? Pero evitemos. Y una de las formas de evitar es usar unos conectores. ¿Sí? Profe, Sí, hay señor. un símbolo que es de almacenamiento, luego, que es un rectángulo y hacia la izquierda tiene una línea y en la parte superior también tiene otra línea. Purete ya está jugando con su este Sí, y, almacenamiento interno. y ese Pero, no debería ser en vez de tu cilindro, digamos, ya que es guardar, es como almacenar. y si pasa que cuando se creó, pues este era guardar en digital y este era guardar en una gaveta. ¿Entendés? Por eso. Este era así, tipo, en un disco magnético, ¿entendés? ¿Cómo le dice? Y este era así en una gaveta. Pero sí, puede ser también, ¿verdad? No hay ningún problema. No va a estar nada mal, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Por eso no utilicé el cilindro.
porque es como que guardé en un disco, bueno, que le callada, ¿verdad? Pero cierto, puedo usar nomás el que es almacenamiento interno, que es este, ¿verdad? Pero este almacenamiento interno significa que vas a guardar dentro de la empresa, ¿verdad? No es que vas a guardar dentro de la memoria de la computadora. Pero sí, está bien la pregunta. Eso es lo que tiene esta simbología que estoy aplicando. Emi, ¿qué pasó? Sí, Dejó- profe, entendí. Sí, Ah, gracias. no, gracias a vos por la pregunta. Bueno, como les dije, todo esto va a estar cargado, el video y todo, para que vean cómo es que hice de nuevo, ¿verdad? Así que no se preocupen. Eh, Déjame presentar. Bueno, con eso estamos. ¿Alguna consulta más? Pueden seguir cargando sus TPs, voy a seguir revisando, voy a seguir recomendándole cosas que cambiar, cosas que mejorar. No hay ningún problema. El que no lo hace, lo único que hace es que se arriesga que su presentación final esté mal, ¿verdad? El que lo hace asegura que su presentación final está bien. Bueno, gente, llegamos al final entonces. Desarrollé completamente todo. Ya nada pendiente. Las cartas de los dibujos a lápiz. Les agradezco a todos por participar, el buen comportamiento de siempre. Ahí Ana ya corrió. Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Cualquier consulta, estamos a El próximo jueves. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, chao.